aquí presente. Voy a iniciar la grabación de la web. Y pregunto, todos ustedes acá tienen acceso a la guía, ¿cierto? De la tarea 2. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces voy a compartirle en este caso, como ya saben lo que tienen que hacer de la guía, voy a iniciar en este caso con la explicación del compañero en la parte del simulador, que es el primer ejercicio, para que sepan cómo lo realizan de acuerdo a lo que está ahí, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar de una vez con el primer ejercicio. Luego de haber terminado con el desarrollo del primer ejercicio, vamos a desarrollar de una vez el segundo, que es mucho más fácil la comprensión, ¿vale? Les voy a compartir aquí pantalla, por supuesto, para que sepan el desarrollo del ejercicio del simulador. Y ya con eso ya le queda mucho más fácil abarcar el proceso, ¿vale? Nos permite un momentico. Abarco acá. Iniciamos con la explicación del ejercicio 1. Permítame acá, voy a compartirles pantalla. Compartirle y voy a compartirle sonido, ¿vale? Entonces, iniciamos de una vez con el desarrollo de la explicación del ejercicio 1 del simulador. Cordial saludo, estudiantes. Bienvenidos al curso de Física General. El día de hoy vamos a hablar sobre la tarea 3, el punto 1, en donde debemos trabajar. Muchachos, ¿escuchan el audio de fondo? Recordemos que estamos trabajando sobre la segunda ley de Newton. Este simulador hace que nosotros fortalezcamos más los conocimientos o el conocimiento en la segunda ley de Newton. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es darle clic al link, ¿sí? Que aparece en nuestra tarea, ¿sí? Voy a mostrar aquí. Un momento, nosotros le vamos a dar clic aquí y automáticamente esto me va a llevar a un simulador, ¿sí? Un simulador 2. Y en este simulador 2, como lo podemos ver, espérenme un momento, yo comparto pantalla completo. Voy a compartir pantalla completa. Este simulador nos muestra 4 entornos, ¿sí? 4 entornos. Uno está denominado fuerza neta, otro es movimiento, otro es fricción y el último es aceleración. Antes de resolver o de entrar en cada entorno, vamos a ver la guía, ¿sí? Entonces, en nuestra guía tenemos el primer punto, que es fuerza neta. En este primer punto tenemos que leer muy bien las indicaciones antes de desarrollar el entorno del simulador virtual. Entonces, en el primer punto nos dicen que debemos colocar 2 sujetos del mismo tamaño, es decir, de la misma masa, y colocarlo en la misma posición, en la misma distancia, ¿sí? Según el carrito que esté ahí. Después nos están diciendo que nosotros debemos dar una argumentación, ¿sí? Entonces debemos que describir qué pasará con este movimiento, qué pasará si al jalar estos 2 individuos, ¿sí? Y después nosotros nos están preguntando que cuál fue el movimiento que ganó, ¿sí? ¿Cuál fue el movimiento que ganó? Si los de la izquierda, si los de la derecha o ninguno. Y también nos están preguntando por la suma de la fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar el primer punto de la actividad del entorno 1. Espérenme un momento. Vamos a darle clic ahí en donde dice fuerza neta. Mira, automáticamente me aparecen individuos, unos individuos de color azul, unos individuos de color rojo. Vamos a darle clic aquí a todas las opciones, suma de fuerzas, valores, rapidez. Entonces, en el primer punto nos están diciendo que debemos colocar 2 individuos del mismo tamaño y a la misma distancia, ¿sí? Miren, mismo tamaño y a la misma distancia.
Después de haber hecho eso, recordemos que debemos hacer una predicción del movimiento. Entonces, yo voy a escribir, voy a argumentar muy bien. En el simulador se puede evidenciar qué, ¿sí? Entonces, doy a conocer lo que pude observar al realizar la práctica con el simulador virtual. Entonces, vamos a darle aquí, vea, inicio. ¿Y qué pasa? Miren que la suma de las fuerzas es igual a 0, no hay movimiento, no hay rapidez, entonces esto yo lo puedo escribir, yo lo puedo, digamos, lo debo ir identificar. ¿Quién fue el que ganó? ¿Sí? ¿Quién fue el que ganó al realizar estas dos, al aplicar las fuerzas? Si fue el de la izquierda o el de la derecha, ¿sí? En este caso, mire que ninguno de los dos, porque no se movió el aparato, ¿sí? La suma de las fuerzas es igual a 0, entonces aquí me están diciendo, vea, movimiento real, entonces ninguno, suma de las fuerzas, 0. Recordemos aquí que debemos dar una predicción del movimiento. Después de hacer esto, voy para el segundo momento en el mismo entorno. Nos están diciendo mismo tamaño, pero diferente colocación, diferente distancia. Entonces, vamos acá, mismo tamaño, vamos a darle reiniciar y vamos a colocar aquí, esto lo vamos a colocar acá. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Recordemos que tenemos que hacer una predicción antes de hacer este simulador. Y le doy inicio y después tengo que ver quién fue el que ganó, si los sujetos, los individuos azules, los individuos rojos, la suma de fuerza. Y así debemos hacer en el primer entorno. En el segundo entorno, que es movimiento, nos están diciendo colocar la fuerza según el resultado de la ecuación, coloca la masa según lo indique, haz una predicción de la situación y después responde las preguntas. Entonces, aquí ya varía porque nosotros debemos colocar una fuerza. Entonces, vamos a conocer, espera un momento que ingresé por donde no era, vamos a darle aquí en el segundo, mire, en la parte inferior aparecen los 4 entornos para que no tengamos que salir. Entonces, como vamos para el movimiento, vamos a darle clic ahí donde dice movimiento. Automáticamente me aparece el segundo entorno. Vamos a activar todas las opciones que me aparecen ahí, masa, valores, rapidez, fuerza, y debemos aplicar una fuerza aquí a este individuo para que éste pueda mover este objeto. Pero entonces se estarán preguntando, ¿qué fuerza yo debo aplicar? Voy a la guía, voy a la tarea y veo cuál es la fuerza que yo debo aplicar cuando está la caja, y mire que a mí me están diciendo que la fuerza es igual a 5 por la sumatoria de los dígitos de mi cédula. Entonces recordemos que si mi cédula me dio 60, entonces aquí yo coloco 60 por 5 y pues ahí me da el resultado, que en este caso sería 300. Entonces voy a colocar una fuerza de 300, ¿sí? Digamos aquí una fuerza de 300, yo puedo variar acá 200 y puedo colocar, espérenme, vamos acá, vamos a darle reiniciar y vamos a colocar una fuerza de 300. En este caso, pues se me olvidó activar. Miren lo que pasa con la rapidez. Vamos a volver a dar. Recordemos que debemos activar todas estas opciones. Vamos con una fuerza de 300. Miremos qué pasa con la rapidez, la fuerza aplicada, cuál es la dirección, ¿sí? ¿Cuál fue su velocidad máxima? En este caso, voy acá y me están diciendo que hagamos otra predicción. ¿Qué pasaría si yo le aplico esta fuerza a esta caja? ¿Sí? Después nos están diciendo qué sucede con la rapidez. Entonces, todas estas respuestas, todas estas preguntas, yo le voy a dar la respuesta según lo que me dé los resultados del simulador, ¿sí? Después nos están diciendo, ¿se cumplió la predicción? ¿Sí? ¿No? En este caso podemos argumentar también, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Después nos están diciendo que ya no va en la masa, no va a ser la caja, sino la niña. Entonces yo aquí puedo cambiar, yo puedo quitar la caja y puedo colocar la niña, que es una masa de 40. Recordemos que la fuerza que debemos aplicar, bueno, tenemos que reiniciar, vamos a reiniciar todo otra vez y vamos a colocar la niña.
Recordemos que la fuerza que debemos aplicar varía, mire, según la masa. Entonces, en este caso, tenemos que una masa que es de 15 por la sumatoria de los dígitos de la cédula. Igual tengo que hacer una predicción del movimiento, qué sucede con la rapidez y si se cumple o no se cumple nuestra predicción. Bueno, y a lo último, tengo que generar dos conclusiones de acuerdo a los resultados que me dé aquí en el entorno número 2. Recordemos que las conclusiones se deben iniciar siempre con un verbo y deben ser conclusiones bien argumentadas. Después tenemos el tercer entorno denominado fricción. Nos dicen colocar la fuerza según el resultado de la ecuación. Deja la misma masa, realiza una descripción de los que sucede en el simulador. Después contesta la pregunta. Entonces miren que aquí vamos a trabajar todos con la misma fuerza. Y aquí nos están diciendo que es 10 por la sumatoria de los dígitos de la cédula. Recordemos que si nos dio 30, entonces lo multiplico por 10, si nos dio 40, lo multiplico por 10 y así sucesivamente. Aquí la masa siempre va a ser igual. Tengo que aquí en la fricción nos están diciendo como la fricción puede variar, la fricción puede ser mucha, medio o nada. Y tengo que cuando está la fricción en mucha, tengo que hacer una descripción de lo que pasa en el simulador, ¿sí? Y después tengo que contestar qué sucede con la fuerza de fricción, qué sucede con la rapidez, perdón. Entonces yo debo estar muy pendiente de esto, de la fuerza de fricción y la rapidez cuando estoy desarrollando el simulador. Entonces, volvemos acá en la parte inferior, coloco fricción. Voy a activar todas las opciones que me aparecen aquí. Recordemos que en este caso yo dije que me había dado 60. Pues bueno, 60 es mucho, entonces digamos que nos dio 43. Y 43 por 10 pues da 430. Entonces vamos a aplicar una fuerza de 430. Si podemos observar aquí dice fricción. Miren, es de aquí donde yo les hablaba que la fricción puede variar, puede ser nada, mucho o puede ser media. Entonces en este caso la primera nos están diciendo, vamos a ver la tarea y nos están diciendo que debe ser mucho. Entonces vamos aquí en mucho, lo cambio y voy a aplicar la fuerza que habíamos dicho que era de 430. Vamos a mermarle, a ver, 430. Listo. Miren que aquí vemos la rapidez, la fuerza de fricción. Vamos a repetir. Entonces para repetir le damos reiniciar, activamos todos los campos que hay, las opciones que hay, fricción mucho. Vamos a colocar una fuerza de 430. Vamos acá rápido. Mire qué es lo que está pasando automáticamente con la fricción, con la rapidez, ¿sí? Y nos están diciendo aquí que hagamos una pequeña descripción. Entonces, según el simultáneo, tenemos que argumentar muy bien sobre lo que nosotros estamos observando. Y entonces uno puede decir, según el simulador, se puede identificar que la fuerza aplicada en el objeto, la rapidez puede ir aumentando o que la fuerza de fricción es menor, según lo que ustedes puedan observar en el simulador. Y después vamos a contestar con la fuerza de fricción. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? ¿Sí? Entonces veo ahí qué sucedió con la fuerza de fricción, qué sucede con la rapidez, ¿sí? Entonces vemos que a medida que va pasando el tiempo, la rapidez no es la misma, sino que va aumentando. Entonces eso también lo voy a escribir. Y todo esto voy a aplicar la misma fuerza con el mismo objeto, pero en este caso es medio. Entonces voy acá y le doy reiniciar, activo todas las opciones que tengo y medio. Mire que medio ya está, entonces como es la misma fuerza, entonces voy acá, digamos que 500. Bueno, ¿qué sucede? Ah, mire, me faltó. ¿Qué sucede con la rapidez? ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? ¿Sí? ¿Es mayor, menor? ¿Sí? Y así sucesivamente cuando tenemos que también aplicarlo cuando es la fricción es nada. Si vamos a colocar acá nada, miren que automáticamente cambia la situación del piso.
y aplico la misma fuerza. Entonces, digamos que 400. Mire qué pasa con la rapidez, qué pasa con la fuerza aplicada. Mire qué pasa con la fricción, ¿sí? ¿Qué pasa con la fricción cuando no estamos en nada? La fuerza de fricción. Todo eso debemos que ir identificándolo para poder hacer un buen informe. Bueno, después tengo que contestar esta pregunta que me dice, ¿cómo se puede comprobar que la fricción es una fuerza? ¿Sí? ¿Cómo ustedes pueden comprobar que la fricción es una fuerza? Cuando ustedes cuando ustedes empujan una caja, sienten como algo que no les permite realizar muy bien ese movimiento. Ahí les dejo la incógnita. Esto puede ser, digamos, una buena situación de aprendizaje para poder generar un aprendizaje significativo. Vamos con el cuarto entorno. En el cuarto entorno vamos a hablar sobre la aceleración. Entonces vamos acá, aceleración. Mire que en este debemos activar siempre todas las opciones que nos dan aquí. Vamos a leer lo que nos dice la tarea. Nos dice coloca según la fuerza, coloca la fuerza según el resultado de la ecuación. Mira, aquí tenemos una ecuación. Seleccione cada una de las masas según las indicaciones. Mide el tiempo con el temporizador. Después realiza una descripción de lo que sucede en el simulador. Bueno, entonces hay que primero hacer el simulador para después hacer la descripción. Nos están diciendo que debemos tener un tiempo, debemos medir el tiempo. Entonces, en este caso nos sirve el celular, el cronómetro del celular. Y tenemos que indicar qué sucede con la aceleración. Entonces, vamos a hacer aquí, habíamos dicho que nuestra fuerza era la suma de los dígitos de nuestra cédula era 40. Entonces, 40 por 20 dividido 2, esto me da 400. O sea que la fuerza que voy a aplicar siempre es de 400 cuando esté con la niña, cuando esté con la nevera y cuando esté con la cesta de basura. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a cambiar acá. Vamos a colocar la niña primero. Vamos, aquí la fricción la vamos a colocar en media, así como está, nos la vamos a mover. ¿Qué fuerza le vamos a aplicar? 400. Entonces vamos a colocar aquí 400. Mire qué pasa con la aceleración, mire qué pasa con la rapidez, con la fuerza de fricción, ¿sí? Tenemos que escribir de lo que pasa en el simulador en este punto. Entonces aquí tenemos que escribir eso. Tenemos que medir el tiempo, cuánto tiempo se demoró en soltar a la niña, y lo escribo aquí, y la aceleración, cuánto fue la aceleración. Después repito el mismo procedimiento con la nevera y con la cesta. Después voy a responder esta pregunta. ¿Cómo es el comportamiento de la aceleración si trabajamos diferente masa con el mismo valor de la fuerza? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con la aceleración cuando trabajamos diferentes masas, pero teníamos la misma fuerza? Esa es la pregunta que debemos nosotros darle respuesta, y esta respuesta pues es según los resultados que nosotros nos den en el simulador. Bueno, estudiantes, este es un video de apoyo del primer punto. Espero que sea de gran ayuda. Nos vemos en un próximo video. Listo, muchachos. Entonces, yo les voy a compartir el enlace de esa explicación del primer ejercicio. La verdad no es complicado, es de acuerdo a lo que ustedes han realizado en la tabla, simplemente aplicar la ecuación y sacar los análisis en cada uno de los elementos ahí, ¿sí? Pregunta, ¿los que están aquí presentes han tenido dificultades con el simulador o alguna situación que desconozca? Tutor, una pregunta, qué pena. En la descripción. Disculpa, que no se le entendió. Ahí me entiende, ahí ya se me escucha. Sí, Es sí que le tengo mal escucho. internet. Sí, señor. ¿Sí? ¿Cuál es la inquietud, Víctor? Debe colocar lo que sucede con el objeto. ¿Que se debe colocar lo que sucede con el objeto?
¿Esa es la pregunta, Milton? ¿O? Eso es lo que debe colocar. Lo que pasa con los objetos. Sí, sí, señor, esa es la pregunta. Se debe colocar. Sí, lo que pasa es que los elementos que le está diciendo es que usted escriba cada uno de los análisis que usted encuentra. ¿Qué pasa cuando está sin fricción? ¿Qué pasa cuando tiene fricción media? ¿Pasa cuando tiene fricción alta? Entonces, de acuerdo a las ecuaciones que ustedes miraron ahí, ahí ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente si hay una aceleración o no en cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces yo aquí les voy a juntar el enlace, porfa, para que lo tengan en cuenta. Permítanme un momento. Ese enlace, sí, aquí está. Para que lo tengan en cuenta y desarrollen, pues, en este caso, el ejercicio 1, que es lo que hace parte del simulador. La verdad, si se dieron cuenta, son como 20 minutos. No tiene complicación, no tiene pierde en el desarrollo de esos elementos, sino que, pues, si se dan cuenta, es solamente de análisis. Me disculpará de pronto el símbolo del corazón, porque lo utilizó mi hija, en este caso, en el computador, entonces, disculpará si el símbolo es este, ¿vale? Colocarme aquí el auricular, un momento mientras configuro acá eso. Por el momento, ¿alguien más tiene alguna inquietud con el simulador? Total, es decir, que las respuestas más Permítame un momento, configuro esto y ya te respondo. Listo, ahorita sí. ¿Me logran escuchar? Qué pena. Sí, señor, sí se sí, escucha. Señor, Listo, perfecto. Disculpa, ¿alguien tiene alguna inquietud? Alguien estaba hablando, ¿cierto? profesor, que en la parte pues de las respuestas hay como el análisis, ¿cierto? Más que eso nos tenemos que basar como el análisis de lo que hacen. Me disculpa, estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Hola, hola. Muchachos, ¿me logran escuchar? sí, señor. Listo, muchas gracias. Lo que estaba diciendo es que, digamos, en los ejercicios que le estaba colocando, es el manejo del simulador y lo que le piden es que coloque los análisis de acuerdo a lo que encuentra cada elemento, ¿sí? Entonces, si se da cuenta que mi madre, está un poquito lento la descarga, terminar de descargar este. Al lado derecho, lo único que ustedes hacen es colocar los análisis de cada uno de esos elementos, la descripción, qué pasa si le quita, se le aumenta, todo eso, entonces de manera textual lo colocan ahí. Lógico que el video que les acabé de anotar en el chat le va a servir de insumos, porque le dice qué ecuación puede aplicar y de acuerdo al reemplazo de las variables que aparecen ahí, pueden calcular si este aumenta o disminuye de acuerdo a cada uno de los elementos, ¿sí? Eso es lo que establece pues actualmente lo de la parte del simulador. Pero veo que la mayoría o en algunos estudiantes manifiestan tener dificultades porque de pronto el simulador no se le visualiza o en su efecto, pues en este caso el simulador no le está funcionando en su computador porque pues toca descargar algunos plugins, alguna cosa que sea necesario activar. Entonces, por eso le pregunto a usted si aquí tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto al manejo del simulador. ¿Todos ya tienen el simulador a la mano? ¿Ya tienen acceso?
Sí, señor. Listo, ok. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar con el ejercicio 2, que en su gran mayoría pues tienen inquietud, bueno, mientras descarga la guía, porque yo creo que la problemática como todo es la conectividad a internet. En la guía, muchachos, el ejercicio 2 habla acerca del movimiento de la ley y su fricción. O sea, normalmente todos los análisis matemáticos se requiere, es muy importante tener los análisis sin fricción. ¿Para qué? Pues para aplicar las ecuaciones que correspondan a este elemento. Entonces todos ustedes tienen este enunciado. El enunciado le dice: Marley le da una sorpresa de cumpleaños a su esposo, guarda el presente en una caja cúbica que se arrastra sobre una superficie lisa sin fricción, ¿sí? La fricción es 0. Y le aparece un valor en masa en kilogramos. Ese valor en masa en kilogramos, recuerde, ese simbolito se reemplaza por la suma de su número de identificación, ¿sí? En el caso personal, creo que a mí me dio 45, y sobre ese valor, pues ya realizo los análisis que considere. Ah, bueno, por fin me cargó la guía. Esta es la guía como tal, como le mencionaba. Y pues en esa guía ahí le dice el paso a paso lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que explico acá. Entonces, si se da cuenta, lo único que se hizo, guíase por el video, la ecuación que ustedes miraron al lado izquierdo, y haga la predicción en cada uno de los movimientos que aparecen acá. Sí, lo único que hacen es describir cada uno de los elementos de acuerdo al análisis que ustedes hacen acá. ¿Sí? Entonces mira que aquí aparece, colocar la fuerza según el resultado, le está pidiendo que multiplique ese valor por la suma de su número de documento y le hace las preguntas: ¿qué sucede con la rapidez? ¿Se cumplió con la predicción? Entonces, de acuerdo a cada uno de esos elementos como tal. Aquí lo mismo establece la fricción, la ecuación se la está dando acá, y qué pasa con cada uno de esos elementos. Si se dan cuenta, es puro análisis, no es nada más. Es por lógico, si usted le quita la fricción en cualquier elemento, significa que la aceleración es mucho mayor, porque no hay nada quien lo frene, ¿no? Eso es por lógica en todos los elementos de fuerza que establece en ese elemento. Lo mismo acá como tal. Listo, eso es más de análisis, y ya, pues en este caso, seguimos con el desarrollo del ejercicio 2, que establece este personaje con una fuerza y le dice que responda los siguientes elementos. Le dice: realice un diagrama de cuerpo libre de la situación, calcule el valor de la aceleración, determine la magnitud, y si las cajas se encuentran a una distancia de 15 metros con respecto a su esposo, determine el tiempo que tomará Marley de llevar la caja. Yo creo que el que hizo este ejercicio es muy netamente familiar, pero entonces, y para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, mire lo siguiente: la guía establece estos elementos. Le dice: mire, el diagrama gráfico del cuerpo libre, pues en este caso ya sabemos que hay una fuerza de tensión que ejerce, y esta es la imagen gráfica como tal, ¿sí? No entiendo por qué carajo aplica una fuerza guardando un regalo, pero bueno, el ejercicio lo pide así. A grosso modo, pues sabemos que estos elementos los reemplazamos por la sumatoria del número de cédula, ¿sí? Y le decimos que esta es la fuerza aplicada y el ángulo también es por la suma de su número de cédula. Entonces, tanto la masa, tanto la fuerza aplicada o la fuerza AP, establece pues el reemplazo de la suma de su número de identificación. Ahora bien, el primer ejercicio, digamos, realizar un diagrama de cuerpo libre de la situación. Entonces sabes que hay una fuerza de ejecución que tiene este momento. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar las fuerzas que establecen, pues en este caso, diagrama de fuerzas. Y la verdad, pues los diagramas de fuerza pues, no tiene tanto su alcance o análisis, pero entonces no tiene complicación, de acuerdo a esto que está acá. Los análisis de fuerza, bueno, yo parto de esta imagen, observe acá, y le aparece lo siguiente: hay una fuerza que establece del empuje, que es la fuerza que es la multiplicación de la masa por la gravedad, en este caso si son masas colgantes. Hay una fuerza Newton, que es lo que soporta la masa, y por supuesto hay una fuerza de fricción, que es en este caso por Newton, que es la fuerza. Pero recuerde que los trabajos le está diciendo que desconozcan la fricción, que la fricción es netamente 0, entonces se puede aplicar. ¿Qué es lo que establece? Los análisis de diagramas de fuerza. Si ustedes tienen esta imagen que pueden ver acá, disculpa, esta no es. Esta imagen que ustedes pueden ver aquí, los análisis de fuerza es muy sencillo.
Como usted está diciendo que Mari le va a dar una sorpresa de cumpleaños, guarda presente una caja cúbica que arrastra sobre una superficie. Entonces, aquí los análisis de fuerza, de acuerdo a lo que están acá, pueden establecer lo siguiente. Yo puedo decirle lineamente a eso que los análisis de fuerza viene dado, uno, voy a engrosarlo acá. Una fuerza dado por supuesto en Newton, ¿sí? Una fuerza neta. Dos, tiene una fuerza aplicada que es la que ustedes miran ahí, no ha cambiado absolutamente nada, entonces aquí hay una fuerza que se aplica a este elemento. Y tres, pues por supuesto debería haber una fricción, pero no lo hay. Entonces prácticamente la fricción pues ya se hace cero, es decir, no tiene absolutamente nada, entonces no hay ningún problema en cuanto a eso. Algo que sí debe tener en cuenta en la aplicación y el desarrollo de este elemento es lo siguiente. Uno, la función es trigonométrica. Recuerden que la función es trigonométrica, le dicen a ustedes, mira, tenemos una circunferencia cualquiera, como lo establecen acá, y establecen algo como lo que están viendo aquí en pantalla, ¿sí? Cuando tenemos las fuerzas que establecen cada uno de esos elementos, hijo de madre, me borró, perdón. En la relación de la fuerza que establece estos elementos le dicen a usted lo siguiente. Hey, está jalando una cuerda. Vamos a generar aquí una tensión. Hay un ángulo de inclinación que por supuesto son los 45 grados. Bueno, dependiendo de la suma de su número, de la suma de su documento, establece un ángulo, ¿cierto? Aquí voy a colocarlo de esta forma. Establece un ángulo. Y también tiene una altura y una trayectoria en X. Entonces, todo lo que tenga que ver con seno, lo que ustedes pueden ver aquí, este sería, se le conoce como la variable de seno. Eso que tienen acá sería seno. Y todo lo que tenga que ver en la parte inferior, es decir, esto que tiene acá, de este punto donde termina el seno hasta el cero, se le conoce como el famoso coseno. ¿Sí? Entonces, aquí ya sería coseno. Coseno. Entonces tenemos seno, toda la trayectoria, por eso es que aparecen algunos valores de la fuerza aplicada con respecto a Y. Y hay otro que corresponde a la fuerza aplicada con respecto a X. Todo lo que es de la base de X, todo lo que es la parte diagonal es Y. Entonces, por esa razón establece las fuerzas en su diagrama, lo que ustedes pueden ver ahí. Entonces, ahora bien, si yo voy al punto B que me dice encuentre una expresión de la aceleración y calcule, hace referencia a esto. Míralo acá. Tenemos que la fuerza, en este caso de empuje en el elemento de coseno, es igual a la masa por la gravedad. Pero por supuesto, como vienen expresiones con referente a la aceleración, decimos que es la masa multiplicada por una aceleración. ¿Cómo sacamos este elemento? Muy sencillo. Observe que todo lo que tenga que ver en X, si se dieron cuenta ya, establece con coseno. Véalo acá. Y todo lo que establece en Y, es decir, la que está inclinada diagonal, se determina como si fuera en seno. En pocas palabras, la ecuación para hallar ese elemento en la trayectoria en X, la fuerza aplicada, es igual a la fuerza multiplicada por el ángulo. Aquí, si se dan cuenta, en el ejercicio, le dice que tiene una base que es la masa, dado en kilogramos, y tiene la fuerza aplicada que es lambda en cuartos. Entonces, el valor que les dé a ustedes ahí, lo divide en 4 y por supuesto el ángulo que le establece acá. El ángulo, para mí, pues en este caso sería 45 y la fuerza aplicada, pues de acuerdo a lo que establecen ahí, me dio 15 newton. La multiplicación de esos dos elementos me da más o menos una fuerza en newton de 10,61. Recuerde que el valor de newton por, en este caso el ángulo, me va a dar, en este caso, una fuerza neta de este valor. Esto es la expresión de la aceleración y calculando el valor que le corresponde acá. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a este punto, en el punto B del ejercicio 2, por supuesto? ¿Es totalmente claro dónde salieron esos valores?
Muchachos. ¿Me escucha Muchachos. ahí? Sí, ya lo escucho. Sí, señor. ¿Me escuchan? Una pregunta. En la fuerza de PX menos en la primera expresión. Milton, se le escuchó entrecortado, pero pues la pregunta es de la primera expresión. Señor, el MG, el menos MG, ¿cómo, o sea, cómo analizándolo? Lo que pasa es que MG se aplica es cuando tienen cargas suspendidas. Cuando son cargas suspendidas, se activa algo que se llama gravedad, ¿sí? Que es 9.8 sobre segundos al cuadrado. ¿Qué pasa? En este caso el objeto no está suspendido, sino que lo está arrastrando por ese medio de acuerdo a lo que está aquí en la imagen. Entonces ella está arrastrando ese regalo para llevarlo en algún sitio. Entonces como lo está arrastrando, entonces estamos hablando de una masa dado en fuerzas, ¿sí? Y lo multiplica por la aceleración, es decir, depende de la aceleración multiplicado por ese elemento. Entonces la aceleración es prácticamente el ángulo que le establece ese elemento. Entonces decimos que la fuerza aplicada en la trayectoria en X se refiere a la fuerza aplicada multiplicada por el coseno del ángulo, porque la trayectoria que está en X. Y se hace la multiplicación de los dos y pues en el caso personal me dio 10,61. A ustedes le pueden dar otro valor diferente. ¿Sí es claro? Sí, señor, sí, ya la entendí. Listo. Sí, cuando son cargas suspendidas, sí es masa por la gravedad, porque hay una carga suspendida. Pero en este caso, como se está arrastrando sobre una superficie plana, se incluye la masa por la aceleración. Y ya se incluye el ángulo de inclinación del objeto que se está arrastrando con la multiplicación de la fuerza aplicada. De igual manera, la fuerza aplicada, como le decía, lo establece aquí el ejercicio, ¿sí? Entonces toca, lógico, toca dividirlo sobre 4 y lo que le dé ahí, pues lo coloca aquí en este valor, ¿sí? Ahí como tal. Ahora bien, en el punto C, le dice lo siguiente, le dice, mira, determine el valor de la fuerza normal y la componente ascendente de la fuerza ejercida. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. La fuerza neta ejercida es igual a la masa por la gravedad. Perfecto. En eso estamos de acuerdo. Aquí en esta parte ya cambia la cosa, porque me está diciendo que determine el valor de la fuerza normal y la componente ascendente. Ojo que ya hay algo que está ascendiendo, ya tiene un elemento que se llama trayectoria vertical, y estamos hablando aquí al valor de seno, que sería este que está acá, está azul, P sub Y. Y aquí ya cambia la cosa, ya como ya incluye un valor ascendente, incluye un peso, incluye una gravedad. Entonces decimos que el valor sería la masa multiplicada por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y me da un valor ascendente de 441 newton. ¿Listo? Muchachos, si automáticamente lo saca de la reunión, volvemos, ingresamos con el mismo enlace, ¿vale? Y por último, tenemos la caja que se encuentra a una distancia de 15 metros. Solo puede abrir cuando tenga en las manos y termine el tiempo. El tiempo, bueno, algo que sí se me olvidaba acá, en la P sub Y, toca multiplicar la fuerza ejercida por el seno del ángulo. Eso es algo que se me olvidaba al desarrollo de ese ejercicio. Y tenemos los 15 newton multiplicado por los senos de 45. Y efectivamente tenemos 10,61 de acuerdo al valor de seno. Prácticamente tanto la trayectoria en X como en Y es las mismas porque son los 45 grados exactos. Si el ángulo fuera diferente, los valores para los dos elementos serían diferentes. ¿Listo? Tenemos ya el último ejercicio. Yo creo que lo explico ahorita que cuelga automáticamente la